Continuar interrogándose sobre la existencia o no de un retraso de la teoría artística meridional respecto a otras zonas de Italia resulta ya inútil, así como defender o negar la fiabilidad absoluta de la obra de Bernardo de Dominici, empezada en 1721, publicada en 42-44 y ya dotada de una óptima edición comentada, editada por Andrea Zezza y Fiorella Sricchia Santoro en 2003-2008. En la que se realiza finalmente la suma de unos 60 años de estudio, o sea, desde cuando Ferdinando Bologna, en la monografía sobre Solimena de 1958, auspicaba una nueva lectura crítica de aquel ambicioso pintor de paisaje que, en la primera mitad del 700, se presentó como nuevo Vasari o Vasari meridional. De hecho, es ineludable que la reflexión teórica sobre el arte y sobre el hacer artístico surge en el Reino de Nápoles únicamente en la primera mitad del 700, precisamente alrededor de 1725. Lo reconoce el propio Croce en 1892 en su demolidor artículo sobre De Dominici Falsario, que movilizó el descrédito general hacia el autor, iniciando una campaña de investigación completa de las fuentes. El Bologna, en su Coscienza storica dell'arte in Italia, nunca jamás leído, con la que se interrogaba sobre la legalidad y conveniencia de una lectura nacional de la historiografía artística italiana, e incluso los mejores estudiosos de Dominici, Rosanna Cioffi y Tomás Villet, a los que se debe el mérito de haber finalmente diferenciado en la prosa del Falsario los datos históricos de la construcción literaria y retórica del cuento. Es ya un dato de hecho, la crítica artística fue una conquista tardía de la literatura histórica napolitana, por otro lado extremadamente profusa y riquísima en variedad de géneros. Y este es un hecho que debemos por tanto explicar, y desde el que se puede partir siempre bajo la inspiración de Croce para estudiar, al menos en este congreso dedicado a las relaciones Italia-España en el Renacimiento, aquella unión política que, cito, pudo condicionar la producción, y yo creo también la teoría artística, en ambas penínsulas. Sin embargo, esto no significa que durante todo el largo Renacimiento Nápoles no estuviese entre los mayores centros artísticos de la península italiana, que no concurrieran los mejores artífices internacionales del norte y sur de Europa y del resto de Italia, y que no exportase sus propios productos en grandes cantidades y a gran precio. En Europa, sobre todo en España y Flandes, y en Américas, y a la par o quizás de más de cualquier otro centro renacentista italiano o de cualquier señorío del norte, los que estudia Stephen Campbell como centros alternativos a Florencia y a Roma. Si entonces, por una parte, la historiografía meridional moderna, ha conseguido, sobre todo en los últimos 30 años, de desmontar el concepto de un arte retardatario provincial, idea en parte causada por las directrices de la Kunstwissenschaft alemana del finales del 800 y después del primer Novecento italiano, y sobre todo por las modas historiográficas relativas a los estudios sobre el origen del Renacimiento en Italia, centrados en Florencia, como bien se ha demostrado en la conferencia del Kunsthistorisches Institut hace 2 semanas, incluso el peligroso enfoque binario de centro y periferia. ¿Cómo podemos entonces interpretar y justificar, 1, la particular ausencia de teoría artística meridional antes de 1720 y 2, el retraso de la literatura histórico-artística italiana e internacional sobre el meridione, y uso un proverbio italiano, buttandosi l'acqua sporca ma salvando però il bambino? Es conocida la teoría vasariana expresada en su autobiografía al final de la edición de Levite del 1568, según la cual tras la estancia de Giotto, 1328-1333, y su propia llegada a Nápoles en el autunno del 1544, no había tenido lugar nada válido a nivel artístico en el virreino aragonés y español. Igualmente evidente y discutido por la crítica vasariana Paola Barocchi y Patricia Rubin su intento retórico de enalzarse como nuevo Giotto, iniciador del arte moderno meridional. Famosas son las reacciones de los apasionados defensores de Nápoles, Camillo Tutini, Carlo Celano y, por último, la construcción de la historia antivasariana del De Dominici en el 700. No obstante, es evidente que el prejuicio vasariano sobre la escuela napolitana pesa todavía en la bibliografía sobre el arte meridional. Si los recientes volúmenes de Cordelia Ward y Janice Elliott de 2008, ristampato en 2010, y de Melissa Calarescu y Ellen Hills, que acaba de salir con Ashgate en 2013, parten precisamente de Vasari
para un reconocimiento de los nuevos estudios y anclándose así una vez más al mismo. Como bien señalaba Giovanni Previtali en un brillante ensayo de 1976 sobre Vasari y Nápoles, el problema vasariano de Nápoles consistió por mucho tiempo en la reacción de los estudios locales, vuelta o al chauvinismo desesperado o a un total derrotismo. Una situación, según él, que solo hubiese podido solucionarse a través del estudio, la salvaguardia, la musicalización y de la pintura meridional, y no en búsqueda de modelos estéticos externos, sino que de su propia especificidad. A pesar de que el panorama de esta situación haya actualmente dado un giro, gracias sobre todo a los notables esfuerzos de la historiografía napolitana y a la actividad museal del difunto Raffaello Causa y después de Spinoza, a través de 3 fervientes generaciones de estudios y de grandes exposiciones, continúa, a mi parecer, el problema de querer, sin embargo, leer Nápoles siempre en relación a las evoluciones del arte italiano, y de aquí los estudios de los años 90 sobre las relaciones Nápoles-Florencia, primero y entre Nápoles y sus propias provincias después, o más recientemente en base al contexto de comercios internacionales, y de aquí los estudios sobre Nápoles y el Mediterráneo o Flandes lanzados por Bologna y por tanto después con España, que aún siendo mejores no deberían sustituirse a un profundo análisis de la identidad y especificidad del arte y, en este caso de hoy, de las fuentes napolitanas. En este breve ensayo, pues, en el que, vista la amplitud del tema historiográfico, puedo soltanto ofrecer una panorámica sintética del estado de los estudios bibliográficos acerca del retraso historiográfico meridional, que necesitaría muchas más profundizaciones, tras una breve introducción sobre los 2 retrasos históricos a lo que he hecho referencia, el que tuvo lugar entre 1400 y 1720 y el que tiene lugar desde 1840 hasta hoy, me centraré en el análisis de 3 textos generalmente forzados en la historiografía sobre el arte meridional, que quiero revisar brevemente y contextualizar para entender qué dicen efectivamente sobre la cultura napoletana del largo Cinquecento. 1. La carta de su monte a Michiel de 1524, que è un fragmento di un epistolario. 2. El poema en verso de Giovan Battista del Tufo de 1588, che è un ensayo di letteratura cortesana. Y 3, la historia napolitana di Francesco De Pietri, de 1638, que es un texto de historia municipal basado en muchas fuentes, pero sobre todo en la literatura coreográfica y heráldica local. El primer retraso. Partimos del primer retraso, o sea, del retraso de los tratados artísticos. Respecto al retraso literario, existen 2 campos en los que Nápoles y el reino resulta más bien desprovista y carente a un público educado en la lectura de Leon Battista Alberti, Cennino o Leonardo. 1. No se conocen en realidad textos teóricos sobre el arte de arquitectura, ni reimpresiones o traducciones muy prontas en lengua vulgar de los tratados canónicos Plinio, Vitruvio, como aquel de Cesare Cesariano, de arquitectura como 1521, o de Sagredo en España, La medida del romano. O sea, me parece que al humanesimo pontaniano no traduce tanto textos de teoría del arte antigua o de la arquitectura antigua, cuanto le interesa recuperar la literatura y la historia antigua. El relato de los hechos es desafortunadamente, me parece evidente, y no obstante Morisani en 1958 citara un tratado de Giordano Bruno di Nola, La compendiosa arquitectura, por lo que sea aún inédito, la lista se restringiría al libro arquitectónico de Filarete, de 1460 circa, que debemos especificar es de ámbito cortesano y, por tanto, pensado, yo creo, como literatura itinerante por el intranet de las cortes renacentistas italianas, más que como reflexión sobre los acontecimientos de la arquitectura napolitana o de una escuela de arquitectura napolitana. El advenimiento del virreino después deja la arquitectura en manos de los ingenieros en Nápoles, diferentemente de Florencia y de Roma, que dibujan pero no escriben tratados, al menos en este periodo, sino obras de coreografía y de espionaje militar. Por tanto, en el 1592 se espera la llegada de Domenico Fontana desde Roma como profeta de la arquitectura moderna. En 1601 Fontana en Nápoles añade un segundo volumen a la transportación del obelisco vaticano para ilustrar sus fábricas napolitanas, carente de incisiones y de elaboración teórica. Un texto más parecido a un panegírico del virrey Benavente y de sí mismo que de otra cosa.
Sabemos poco acerca de la reflexión teórica sobre la arquitectura y sobre arte de construir racionalmente en el grupo de entendientes de la arquitectura gravitante en torno a la imprenta de Colantonio Stigliola y al Museo de Giovanni Battista de la Porta, ambos enemigos de Fontana y ambos estudiados por el difunto Giorgio Fulco. Pero en general, en Nápoles, el dibujo de arquitectura ya no se tesauriza ni se estampa, sino que se encuentra solamente ya imprimido en la literatura periegética y limitadamente a fachadas de los palacios con modelos calcográficos, además romanos. Mientras que en los edificios se verifica la adaptación, como en España o en las Américas, de tratados provenientes de otras regiones, y sobre todo Palladio y Vignola. Con respecto a esto, quería resaltar como traza de estudio que las mayores informaciones al revés sobre arquitectura en Nápoles son ofrecidas por la literatura panegírica en honor del monarca, de que nos ha hablado justamente mi colega justo ahora. Por ejemplo, Giovanni Pontano, de Prudencia, el de Bello Napolitano, y sobre todo Antonio Sumonte, que describen las virtudes de los soberanos aragoneses, documentando los proyectos arquitectónicos de grandes príncipes constructores, como Alfonso II de Aragona, o en los cronistas del virrey o don Pedro, hasta el punto que la reflexión sobre el construir se convierte en una perfecta alegoría del gobierno político. Esta literatura demuestra ante de todo la dependencia del género, yo creo, de la cronografía regia, precisamente muy desarrollada en el reino de Castilla y Aragón, y debería ser valorada probablemente como un débito hacia España y en términos de aquel tipo de construcción historiográfica y literaria, más que como una fuente de reflexión teórica sobre la arquitectura pura. Segundo punto, mientras la historia literaria de Nápoles vive un desarrollo precoz con la literatura biográfica, y pienso en la Biblioteca Napolitana de Toppi de 1678 y a las notas adjuntas de Nicodemo en 1683, inspirándose en los modelos clásicos de Svetonio, Le Vite, Cornelio Nepote, De Viris Illustribus y Plutarco, Le Vite Parallele, en la literatura artística napolitana, el modelo biográfico se consolida solo a partir de los años 20 del 700 y con las primeras vidas sueltas de Dominici y anónimas en las reediciones de Bellori en 1728 y del abecedario del padre Pellegrino Orlandi, Napoli, Rispoli, 1733. Antes del De Dominici existen pues solo débiles ensayos de literatura atribucionista redactados, uno, o como nota informativas insertada en obras periegéticas, por ejemplo, la nota de pittori, scultori, architetti, miniatori e tricamatori napolitani e trenicoli del napolitano Camillo Tutini, dos, que muere en 1670, o como folio suelto de cierta o dudosa atribución, por ejemplo, la nota redactada por el florentino Pietro Andrea Andreini en 1775 para la noticia del profesor del diseño de Filippo Baldinucci, Florencia 1681. Y los discutidos manuscritos de Giovanni Agnolo Crisciuolo, redactados sobre informaciones de Marco Pino, Massimo Stanzione y Paolo de Matteis, todos textos citados por De Dominicis come fuentes suyas, juntamente al testimonio oral de Nicolò Marigliano, muerto en 1728, pero nunca halladas y, por tanto, consideradas por la crítica como espurias, o sea, falsos históricos o incluso falso de autor. El único encontrado hasta hoy es el de Stanzione y está muy discutido. El texto de Andreini, que veis escrito, se conserva dentro de la correspondencia de Baldinucci en la Biblioteca Nacional de Florencia, mientras que las notas sobre los artistas de Tutini constituye un pequeño excursus en su discurso anatómico de la ciudad de Nápoli, en la Brancacciana de Nápoles, un texto de teoría política escrito por uno de los mejores y más sólidos conocedores del gobierno del Estado napoletano español. Mientras Andreini se lamenta de cómo aquí, en Nápoles, se vive sin siquiera un mínimo deleite de esta noble virtud, Andreini alude a la crítica y a la historia del arte, y se afana en el poder juntos nombres de autores y obras visibles en Nápoles, pero sin tratarlas, Tutini, por el contrario, esboza un discurso histórico-artístico reconociendo que la decadencia del arte en Nápoles causada por las invasiones bárbaras renace, dice, rinvenì questa nobile arte, con el reinado de Giovanna I Durazzo. A principios del 400, entonces. Identifica además los renovadores del arte napolitano con Giotto y Montano d'Arezzo,
o sea, dos toscanos, y con Colantonio, un napolitano nacido, florecido en 1436. Sin embargo, de estos ensayos de prototeoría del arte napolitano, es conveniente destacar algunos aspectos fundamentales. Uno, aparecen solo en la segunda mitad del 600, hacia 1670, y por lo tanto con un retraso de al menos 100 años respecto a Vasari, y en paralelo, pero también retrasados y menos formales respecto a otras reacciones municipales antivasarianas en la península, y pienso a la literatura artística boloñesa y veneciana, Ridolfi y Malvasia, que de todas formas están ya estampados en 1648 y en 1678. Segundo, se encuentran dentro de literaturas no pertenecientes, o sea, dentro de literaturas distintas a la crítica de arte, y no presentan un aspecto de tratado, sino de compilaciones de notas, meras notas atributivas. Y tres, permanecen y permanecerán siempre manuscritas. Nunca publicadas, debieron, por lo tanto, tener una circulación muy limitada y refinados ambientes culturales. Es, por lo tanto, un error, en mi juicio, recurrir a estas fuentes, como se ha hecho, para anticipar el nacimiento de la historiografía artística napolitana en el 600. La afirmación del modelo biográfico o diacrónico sobre el aquel periegético o sincrónico y el nacimiento de una real historia del arte napolitano se produce, como habían analizado Rosanna Cioffi y Thomas Villette, tras un primer ensayo de Bologna en el DBI, solamente entre los años 20 y 30 del Settecento, con De Dominici, en el círculo erudito de los duques de Laurenzano, Aurora Sanseverino y Nicola Gaetani d'Aragono, muerto en 1741, ambos miembros de la Arcadia Romana desde 1691 y fundadores de la sección sebética de la Arcadia Romana en 1703. Sebética de la Arcadia napolitana, y dotados de una riquísima colección de pintura también napolitana. Como la crítica ha demostrado, la obra del De Dominici, que financiado por tales comitentes consiguió transformarse de oscuro pintor de paisajes en el Vasari napolitano y aspirar al puesto de director de la Real Galería de Cuadri borbónica, esto fue posible gracias al apoyo y a la participación del Salón de los Duques de Laurenzano, donde se reunían el arqueólogo y primer bibliotecario de Real Biblioteca, Matteo Gizio, el abogado bibliófilo y arqueólogo Giuseppe Valletta, con su hijo y nieto Diego y Francesco, y el gran filósofo Giovanni Battista Vico, a vuestra derecha, y su práctica de selección, del que Villet retiene de que Dominici tomase su concepto de historia verosímil y su práctica de selección de las fuentes, todos en contacto con Baldinucci y Anton Francesco Marmi en Florencia. No obstante, la amplia maniobra cultural y editorial veniese esencialmente sponsorizada por este potente milieu cultural. Sabemos que el escultor Domenico Antonio Vaccaro llegó incluso a pagar 90 ducados como parte de la edición al estampator Francesco Ricciardi a cambio de un amplio espacio biográfico. La edición domeniciana no despegó por falta de público. De hecho, se sabe que en 1751, 6 años después de la imprenta de los 500 volúmenes, se habían ya vendido solamente 60. Pienso que la causa de este fracaso podría consistir justo en la resistente tradición de la literatura periegética en Nápoles, tratada maravillosamente por Bologna en la Coscienza storica del arte in Italia en 1982 y más tarde por Walter Pinto en su Racconti di opere e racconti di uomini, la storiografia artistica a Napoli tra periegesi e biografia, y del que existe un óptimo compendio en el catálogo de la exposición y en las actas del Congreso Libri per vedere de 1992. Sin adentrarme ahora demasiado en el argumento por razones de tiempo, me limito aquí a criticar el hecho de que gran parte de la literatura artística recuperada para crear una contrahistoria de Vasari y torcida para construir los antecedentes de Dominici consiste justamente en piezas de literatura periegética. Entendida como un modelo erudito, filosófico y de curiosidad, esta tipología de fuentes ha sido la más utilizada desde Cornelius von Fabricki y Benedetto Croce hasta Walter Pinto en la reconstrucción totalmente a posteriori de una propia teoría artística napolitana, aún responda a un distinto sistema literario con diversas finalidades teóricas. Retengo, pues, para concluir esta primera parte, que evitando este género de saqueo y de forzamientos, sería más útil analizar las finalidades retóricas de la literatura periegética napolitana comparando
Por ejemplo, las descripciones de Nápoles o de Palermo del 16 y del 17 con contemporáneas descripciones de grandes puertos o capitales internacionales, como Madrid y Lisboa, como mitología cívica en la construcción de la imagen del Estado. Noto además que el imponerse del modelo periegético frente a la crítica de arte es una constante también en España, en la que los tratados teóricos similmente tardaron un poco en establecerse, hay que reconocerlo, aunque no tanto como en Nápoles. En otra parte de la península ibérica, en Portugal, incluso fue necesario atender la primera mitad del 800 con la formación de las primeras academias del desnudo y la actividad teórica y biográfica del Vasari portugués. El escultor Joaquín Machado de Castro, muerto en 1822, cuyas vidas de los artistas portugueses y arquitectos fue publicado póstumo en la segunda mitad del siglo XIX. Es quizá sobre estos dos filones, o sea, estudiando la relación de la literatura periegética napolitana con la europea y comparándola con la historia de la literatura artística ibérica y temas de cronologías entre ellas, que sería necesario profundizar las investigaciones sobre la literatura artística napolitana y trabajar sobre el nuevo paralelismo entre Italia y España, yo creo. El segundo retraso historiográfico fue, en cambio, aquel moderno. O sea, el retraso con el que surgieron los estudios sobre el meridiano artístico el Renacimiento meridional entre el siglo XIX y XX y la forma en que se desarrollaron, o sea, en gran parte como reacción a las vidas de De Dominici. Fue de hecho justo a partir del desmontaje de este texto que Benedetto Croce, a vuestra izquierda, en el mismo momento en que iniciaba los primeros estudios analíticos sobre el origen de la literatura seicentesca napolitana, a través del estudio del Pentamerone o del Cunto dei Cunti de Giovan Battista Basile, iniciaba también la recuperación de todas las fuentes históricas y de intervenciones públicas en el ámbito de la conservación museal y bibliotecaria en Nápoles. Además, es famoso su desencuentro con Adolfo Venturi con ocasión de la instalación de la Galería Borbónica, un encargo de 1900 con críticas que enfurecieron desde el 1903 hasta su dimisión en 1905, y la voluntad crociana de crear una clase dirigente de especialistas en el sector a través de la formación de estudiosos locales y sobre todo la creación del periódico Napoli Nobilísima, activa desde 1892 hasta hoy, que precisamente recuperaba en el título el modelo de una famosa guía periegética seicentesca, la de Domenico Antonio Parrino, Napoli, città nobilissima, antica e fedelissima, exposta Napoli 1700. Fue por lo tanto Croce el primero que recuperó con Cornelius von Fabrisky algunas fuentes según él útiles para la Quellenwissenschaft, o el estudio positivista dell'arte napolitano, su Monte, Celano, Del Tufo, Benedetto di Falco, Fudoro, Tutini, que se consideraba en aquella época completamente basada sobre una cadena de falsas documentaciones y falsos documentos. Esta investigación sobre las fuentes artísticas habría en última análisis llevado al texto crítico de Ottavio Morisani, La letteratura artística a Napoli tra 400 y 600, del 1958, y a las ediciones de textos anteriormente manuscritos por parte de todos los seguaces. Tutela, recuperación y sobre todo una vasta campaña de investigación archivística documental habrían debido, según Croce y sus círculos de seguaces dedicados a la recuperación de las artes napolitanas, Ceci, Spinazzola, Protagiurleo, Capasso, Faragli, etc., refundar las bases de la moderna historiografía. Al mismo tiempo, el filósofo iniciaba sus estudios sobre la comisión de la cultura italiana y española en la época medieval y moderna, culminados en la España nella vita italiana durante la Rinascenza de 1921, que habrían llegado, en última análisis, al Congreso de hoy. A pesar de todo, Croce no hizo otra cosa, como han demostrado bien Rosanna Cioffi y Nadia Barrella en sus estudios sobre los museos y sobre la historia de la crítica de arte en Nápoles entre el siglo XIX y el siglo XX, que continuar en la investigación documentaria la vocación de otros estudiosos, primero de todo Riccardo Filangeli di Candida, al cual se debe en 1875 la fundación de la Sociedad Napoletana de Historia Patria, dotada de revista y de monografías llamadas monumentos, ambas dedicadas a la recuperación del patrimonio cultural, incluso las artes menores e industriales, y sobre todo a la publicación de fuentes, que hasta ahora habían quedado en gran parte manuscritas. Tal campaña de investigación documentaria, sobre todo en el Archivo de Estado de Nápoles, apoyada por el director Camillo Maniere
pero también en las bibliotecas históricas como la de Valletta o la Biblioteca de Girolamo en los archivos notariles, tendrá como punto de llegada las publicaciones de Bartolomeo Capaccio, Giuseppe Cecchi y Filangeri, los primeros verdaderos y propios bancos de datos sobre el arte napolitano de los que todavía hoy no se puede prescindir. En Nápoles, Gaetano Filangeri personificó el ápice intelectual de los estudios sobre las artes y los monumentos napolitanos debido a los reordenamientos del Real Museo Borbónico tras los decretos de la época francesa, el decreto de Gioacchino Murat de 1909 y Ferdinandinos, el decreto de 1839. Y las grandes exposiciones nacionales del arte antiguo y de las bellas artes, cuando se desarrolló también un denso debate sobre la formación artística del artesanado napolitano y sobre la creación de los museos artísticos e industriales, culminado con la fundación del Museo Artístico Industrial Escuelas Oficinas de Nápoles tras el 1877 y el Museo Cívicos, ambos creados por el mismo Filangeri. Estos estudios florecieron, por lo tanto, en momento en que el ordenamiento museal era transferido de las manos de los académicos y profesores del dibujo a las de un cuerpo en formación de profesionales historiadores del arte. Esta gran recuperación de la tradición meridional renacentista, hasta que yo esta mañana hemos oído hablar de renacentismo, estudios sobre renacentismo y de cómo algunas zonas se olvidan, pues Nápoles conoció un precoz interés a partir del arte medieval y de estudios sobre el arte medieval que tuvo importantes anticipos en los años 40 del siglo XIX, en los estudios internacionales de Enrico Guglielmo Schulz, recogidos entre 1830 y 1842, der Kunst der Mittelalters in Unteritalien nach dem Tode des Verfassers, publicados por Ferdinand von Quast en 1860, y en los estudios de Émile Berthaud, L'Art dans l'Italie méridionale, París, 1904. La temática del meridionalismo se concentró enseguida en el debate local a partir del trabajo de Demetrio Salazzaro, secretario general de las Exposiciones y del Congreso y socio colaborador de la Sociedad Histórica Napolitana, que escribió sus Studi sui monumenti dell'Italia meridionale, Napoli, 1871-77. Luigi Catalani, profesor de Academias de Bellas Artes, que escribió un discurso sobre monumenti patria a Napoli, Napoli-L'Aquila, 1842, y sobre todo de Filangeri, que dejó en muerte su actividad de tutela al joven Croce. En este debate sobre el meridiano o meridionalismo tomaron parte en época successiva sobre todo Giovanni Previtali, Ferdinando Bologna, con suo allievo Pierluigi Leone de Castris, questo non funziona, y Francesco Abate, iniciando una campaña de recuperación generalizada por una parte de la pintura napolitana, primero Giotto y los giotescos meridionales, después la pintura del Cinquecento en relación a los flamencos y a los españoles, y también los siglos XVII y XVIII, operación culminada con la gran exposición monográfica de Luca Giordano de Spinoza, y por otra parte de la escultura, el verdadero nervio del arte napolitano, así parece, como en España, con la exposición sobre la escultura en madera del 1950, planificada por Bologna Causa, que ha producido hoy un PRIN italiano de investigación, y con la recuperación de la escultura en mármol de Giovanni D'Anola, Girolamo Santa Croce, Annibale Caccavello, por obra sobre todo de Francesco Abate y Francesco Cagliotti y de sus alumnos. Parallelamente, a partir del 1961, non è lui? Anthony Blunt. Mi sono confonduta, scusate, figuraccia. Vabbè, ok, stamattina me lo sono proprio sogliata. C'avevo il dubbio. Con su actividad de jefe redactor de Napoli Nobilísima, fotógrafo, profesor de Historia de la Arquitectura Napolitana, es que de joven se le parecía mucho. Es que había una foto de él, joven, con toda cosa de Sorrento y mirando Napoli Nobilísima. Digo, no, esto es el viejo porque tiene la misma nariz. Digo, figura de merda. Bueno.
Con su actividad de jefe redactor de Napoli nobilísima, profesor de Historia de Arquitectura napolitana, todavía importante su Arquitectura del Rinascimento in Napoli, 1937, l'Arquitectura dell'Età barocca in Napoli del 1939 y su Rinascimento dell'Italia meridionale en 2 volúmenes de 75-77. Quitamos del medio. Siguiendo sus trazas, prosigue hoy la actividad de las actuales generaciones de jóvenes investigadores y profesores universitarios, mi generación, entre los cuales cito por razón de brevedad solamente la monografía de Andrea Zezza e Ippolita Di Maio sobre Marco Pino e Francesco Curia y el libro Ricardo Lattuada sobre Vaccaro y aquel de Paola D'Alconso sobre Cosimo Fanzago, escultor. Vale, 5 minuti. Ok. Una vez esbozada esta breve panorámica acerca del retraso historiográfico napolitano, podemos ahora analizar las fuentes anteriores a De Dominici para abrir nuevas líneas de investigación sobre la característica de la literatura artística napolitana en época moderna y sus interacciones con la cultura del largo Renacimiento español. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice realmente sobre el arte napolitano la carta de Pietro Sumonte para su amigo Marcantonio Michiel, una carta suelta, informal, o sea, no insertada dentro una correspondencia continuada, que debía servir de informe al veneciano mientras, como sabemos, recogía material para un tratado equivalente al de Vasari, pero que no tuvo continuación a causa de la muerte de Michiel en 1552 y de la publicación de las Vidas Vasarianas en 1550 y 1568. De esta original carta, solicitada en 1523 y expedida en 1524 desde Nápoles, existían varias parciales transcripciones antiguas que están en la base de nuestros conocimientos, aún no habiéndose nunca encontrado el original. La descripción del Sumonte en muchos puntos de carácter atribucionista y periegética es importante a nivel teórico por algunos conceptos que han sido poco puestos de manifiesto por la crítica. Primeramente, Sumonte advierte la escasa importancia de la pintura en Nápoles porque, cito, en nuestros países este arte ha sido poco celebrada, persuadiéndome esto sea a causa de nuestros reyes que no han atendido a otra cosa que a la guerra, a los torneos, a los equipajes de los caballos y a las cacerías, armando solo a los artífices de estas cosas. Esta observación, presente también en Vasari, asumida como prueba de escasa cultura, debería, sin embargo, servir en la reconstrucción de la cultura de corte, como por otro lado se está haciendo en los nuevos estudios de historia material y social. En efecto, como ya ha sido observado por otros centros y contextos, algunas categorías de bienes, como los caballos y la armería o los tapices y la orfebrería, los tesoros, gozaban todavía en pleno 400 de una valoración superior con respecto a la pintura, típica, sin embargo, de la cultura florentina. Respecto a las artes figurativas bidimensionales, Sumonte reconoce rápidamente la enorme importancia de las artes menores en la tradición napolitana. Cita, de hecho, en primer lugar, los paños de Flandes, hechos por el maestro Johannes para Alfonso I de Aragón, una serie de tapices que representan la Pasión de Cristo, y la miniatura, identificando el renacimiento de la pintura napolitana primeramente con el nacimiento de una verdadera escuela miniaturista de la corte aragonesa. Solo en un segundo momento Sumonte affronta el tema de la pintura de caballete renacentista, que va unito a la imposición de la manera de Flandes, o sea, tras la contribución de Giotto a Colantonio y al florecimiento de la pintura a óleo. La importancia del influjo flamenco, como ya hemos oído, sobre la escuela pictórica napoletana, idéntica a quella ejercitada por la escuela portuguesa, sevillana, catalana, valenciana y ligure, ha sido objeto de amplios estudios de Bologna y Previtali y constituye un hilo rojo del estudio sobre el Renacimiento mediterráneo hoy. De aquí la modernidad y el ojo crítico de Sumonte. Finalmente, en la larga lista que sigue, Colantonio precede el debate sobre los programas arquitectónicos y urbanísticos de Alfonso II de Aragón, Sumonte trata progresivamente pintores, miniaturistas, escultores, insistiendo en la perfección de Giovanni D'Anola como entallador en madera, marmolistas, astucciari e incluso constructores de órgano, dando de cada personaje la nacionalidad, del cual emerge una situación artística pluralística, plurinacional y cosmopolita, según la cual los napolitanos constituían solamente un pequeño porcentaje. En ámbito histórico-artístico, Sumonte documenta pues la presencia en Nápoles de muchísimos artistas provenientes de toda Italia y del extranjero, vinculando, al contrario que tanta literatura periegética y el de Dominici, el Renacimiento no al modelo toscano o al genio local, sino al cruces de las naciones en suelo napolitano. Sumonte dibuja, por tanto, un escenario bien distinto de los primeros tratados toscanos y florentinos, siempre focalizados en la reivindicación de la municipalidad del arte toscano. Vamos adelante. En
Entre las fuentes manieristas que Croce seleccionó hay el noble caballero también Giovan Battista del Tufo como voz útil para la interpretación del arte napolitano del Cinquecento. Leal seguaz de Felipe II, este noble napolitano había participado a la expedición de Lepanto y en el 1588 había combatido en Flandes, donde fue preso prisionero y expedido a las cárceles de Milán, donde, añorando su ciudad, del Tufo escribió un largo poema en versos sueltos, carente de métrica, dedicado a su recuerdo de buena vida en Nápoles, comida, mujeres, placeres, paseos, fiestas, honores, tanto como para ser considerado hoy el iniciador de la literatura folclórica napolitana. El manuscrito, conservado en la Nacional de Nápoles, fue en parte analizado por Croce en lo concerniente a las deudas con la literatura noble de Giovan Battista Basile, pero trascrito y publicado integralmente solo por Calogero Tagliarini en 1559, tras los informes de Croce y Morisani. Sin embargo, en la economía del libro, que he releído para esta ocasión, la pintura ocupa un espacio irrisorio. Con respecto a la mole de información, panegírico y dedicado a los caballeros napolitanos y al arte del caballo, y por ejemplo de la cocina. Ya estamos. Dos escasas paginitas sobre Giovan Bernardino Zama y Fabrizio Santafede no pueden precisamente considerarse verdaderamente un ensayo de literatura artística, y especialmente si son minoría con respecto a los famosos literatos del reino, Sanazzaro, Pontano, Bernardino Rota y Angelo di Costanzo, y con otras categorías de profesionales como médicos, boticarios, barberos, tufaris, cantantes, músicos, ladrones, hosti, predicadores, a los que el autor dedica mucha más atención y largos elogios. Las alabanzas a los dos pintores napolitanos, que parecen casi dos sonetos honoríficos más que otra cosa, se pierden así en el razonamiento de frente a la nobleza de la equitación y de la belleza de las mujeres napolitanas. Lo mismo puede decirse con respecto a sus piezas sobre arquitectura, que resulta siempre anónima y casi exclusivamente representada por motivos tópicos de la cultura caballeresca renacentista, como el Palacio del Señor, el jardín o loggia y las fuentes, sin que estas descripciones retóricas sean útiles en algún modo para comprender el real sistema de los edificios y de los jardines. Con solo una rápida lectura se revela la ausencia del valor teórico y o biográfico de esta fuente, que estaría más bien relacionada con otros tipos de literatura especialística, como los tratados de equitación, in primis aquel de Federico Grisone y los de los Ferraro, y de la literatura encomiásticas de las bellas mujeres famosas. Paralelamente, por ejemplo, le donne illustri Capaccio, de las que del Tufo asienta la base moralista en favor de una literatura puramente cortesana. El elenco de artistas de Francesco De Pietri, 1570 y 1647, se incorpora invece al revés, en cambio, como un breve excursus dentro del sexto capítulo de su Historia Napolitana, publicada en 1634. También en este caso, por tanto, los pintores son solamente descritos en las páginas 69 y 70, tras larguísimos pasajes dedicados a otras categorías más relevantes, las armas o caballería y las letras. Entre los poetas, De Pietri cita Tasso, Scipione Capece, Marino, Della Porta, Pomponio Gaurico, Costanzo Bulcherello, per l'elegia Giovan Battista Mascolo y un largo seguito. Le sigue un elenco de mujeres ilustres en ciencia y poesía, en página 67, y uno de los músicos napolitanos a página 70, en la que él enumera muchos, recordando así la unión de Nápoles con la música por vía de su fundación mitológica por parte de la sirena Parténope. La brevedad con que De Pietri enumera pintores y escultores, dos artes que considera equivalentes, no tiene nada que ver con la especificidad con la que trata las categorías de la poesía, limitándose a reunir una breve lista de artistas contemporáneos a él hasta Lorenzo Bernini y Giovan Battista Caracciolo, escultores en maderas, estatuarios en plata y oro, o sea, orfebres, y por último los pintores, sin intentar dar ninguna atribución o juicio crítico y sin trazar ninguna historia de la evolución artística en Nápoles. La utilidad de su elenco no me parece pues excepcional, aparte del hecho que se priorice, como también pasa en la Carta de Summonte, la escultura en madera en plata respecto a la pintura. En la economía del volumen, dividido en dos libros, de los que el primero, a su vez dividido en dos capítulos, puede considerarse solo como una premisa del volumen 2, que es dedicado a las familias romanas, napolitanas, de origen romano, el carácter de tratado artístico aquí es inexistente. Aquellos que debemos señalar es la importancia de los modelos coreográficos internacionales, que informan muy detalladamente acerca de la composición y construcción de la ciudad como expresión de gobierno.
muy detallada acerca de la topografía municipal y, por lo tanto, útil instrumento para el reconocimiento del antiguo aspecto de la ciudad y de sus reproducciones en estampa, el capítulo 8 ofrece una maravillosa descripción del gobierno municipal de origen republicano a través del reconocimiento topográfico de sus barrios y de los asentamientos nobiliares en la ciudad a través de los seggi napolitani. Un poco después, De Pietri abre un largo excursus heráldico, insertando también 4 tablas hilográficas para preparar aquello que esencialmente constituye el centro focal del volumen, o sea, el libro segundo, que él dedica a Luigi Caetani en 1634 y que contiene un estudio heráldico y genealógico de la nobleza napolitana que el autor considera de origen romano, o sea, senatorial, más que francesa o española. El modelo ideal de la cultura política seiscentesca napolitana continúa pues a ser, como durante la época de Pontano, el antiguo y los orígenes romano-grecos de la ciudad. Igualmente es con Roma que Nápoles se confronta como primera esponda de los apóstoles y de Pietro en su rivalidad por la primacía del episcopado napolitano, igualmente documentada en el capítulo 2 de la historia de Pietri. La referencia sigue siendo Roma más que cualquier otra realidad cultural italiana del Cinquecento. Para concluir, es por consiguiente que es necesario reconocer la variedad y las diversas funciones de estas fuentes y su relación con la cultura española, que han estado frecuentemente distorsionadas y manipuladas por modernas relecturas historiográficas en busca de algo que esencialmente no se puede hallar. Quizá, precisamente, siguiendo el estímulo de Previtali y manteniendo los ojos bien fijos a los monumentos, como deseaban Croce y Pane, se podría pues iniciar una nueva historiografía de las fuentes en las que la característica específica de testimonio sean las que conduzcan la investigación y no el contrario. Gracias. Perdón.